Hace miles de millones de años, el mundo no tenía peces, árboles ni dinosaurios. Solo había microbios, pequeños organismos unicelulares, invisibles a simple vista. Vivían solitarias, flotando sin rumbo en el reino microscópico. Pero en algún momento algo cambió. Pequeñas células aprendieron a cooperar, se organizaron, y lo que comenzó como un puñado de moléculas terminó convirtiéndose en nosotros. Hoy seguimos la historia de la vida, desde su forma más simple hasta las primeras criaturas complejas. Luca, el ancestro de todo. En lo profundo del tiempo, antes de que existieran plantas, animales o incluso hongos, vivió un organismo del que descendemos todos. Se llama Luca, siglas que significan el último ancestro común universal, en inglés. Pero no te confundas, Luca no fue el primer ser vivo, tampoco fue una criatura solitaria o especial. Fue simplemente el último organismo que dejó descendientes, tanto en el reino de las bacterias como en el de los arqueas y las eucariotas, es decir, toda la vida actual. Se cree que Luca vivió hace unos 3.500 millones de años, probablemente en ambientes extremos como fuentes hidrotermales submarinas. Y, aunque su apariencia es imposible de saber, y conocemos parte de su maquinaria interna, porque se conserva en todos los seres vivos actuales. Luca ya tenía un código genético basado en ADN, con las mismas 4 letras químicas que compartimos tú, yo y una bacteria. Usaba ARN como intermediario para llevar la información genética a una maquinaria llamada ribosoma, encargada de construir proteínas. Además, Luca ya tenía membrana celular compuesta por lípidos, que separaba el interior de la célula o del ambiente, regulando lo que entraba y salía. Probablemente también usaba gradientes de protones para generar energía en una forma primitiva de respiración celular. Luca no era complejo, pero tenía lo esencial: una forma estable de heredar información, un sistema para convertir esa información en proteínas funcionales y una estructura que lo aislaba del entorno, permitiéndole mantener un metabolismo. Todo ser vivo actual, desde un hongo hasta un elefante, es un descendiente directo de Luca. Y aunque su cuerpo desapareció hace miles de millones de años, su legado vive en cada célula del planeta. A partir de Luca, la vida se dividió en 2 reinos fundamentales: las bacterias, expertas en adaptarse a cualquier entorno, y las arqueas, especializadas para vivir en condiciones extremas, como volcanes, salares, el hielo o incluso el intestino humano. A simple vista parecen iguales, pero genéticamente son mundos distintos. De hecho, las arqueas están más emparentadas contigo que con las bacterias. Y fue una arquea quien protagonizó el siguiente paso. Hace aproximadamente 2.000 millones de años ocurrió uno de los eventos más importantes en la historia de la vida. Una célula arquea tragó a una bacteria. Esto en sí no es algo extraño. Las células primitivas ya se alimentaban de otras, pero en este caso algo inusual sucedió. En lugar de digerirla, ambas células comenzaron a convivir. La bacteria sobrevivió dentro del cuerpo de la arquea y, con el tiempo, establecieron una relación simbiótica. La bacteria producía energía con gran eficiencia gracias al oxígeno y la arquea le ofrecía protección y nutrientes. Era un trato beneficioso para ambas partes. Con el paso de millones de años, esta relación se volvió tan estrecha que la bacteria quedó completamente integrada dentro de la arquea, hasta perder su autonomía. Esta antigua bacteria
dio origen a lo que hoy conocemos como la mitocondria, un orgánulo que funciona como la central energética de nuestras células. Este evento, llamado endosimbiosis, marcó el nacimiento de la célula eucariota, una célula más compleja con comportamientos internos y mayor capacidad de organización. Fue un salto gigantesco en la evolución, ya que todas las formas de vida compleja, desde hongos, plantas y animales hasta los seres humanos, descendemos de esa fusión improbable entre dos organismos primitivos. De uno a muchos, el salto a la multicelularidad. Durante 1.000 millones de años, la vida fue un mar de estas células solitarias, pero luego, algunas comenzaron a vivir en colonias, cada una haciendo una tarea diferente. Y si algunas se especializaban en moverse, otras en comer y otras en reproducirse, ese experimento cooperativo dio lugar a la multicelularidad. Al principio eran simples, como las algas verdes, pero con el tiempo surgieron organismos con tejidos, órganos y planes corporales. La clave fue la comunicación entre células, señales químicas que decían, aquí va un ojo o esto será una extremidad. Con esta comunicación genética y bioquímica aparecieron por primera vez los tejidos, los órganos y los planes corporales. Instrucciones precisas que definían la forma y función de cada parte del organismo. Así, de un colectivo de células surgieron seres con estructuras complejas, capaces de percibir al mundo, desplazarse o incluso tomar decisiones. Este fue otro de los mayores saltos evolutivos de la historia. Fue gracias a estos cambios que hace unos 600 millones de años aparecen las primeras formas de vida multicelulares complejas, la fauna ediacara. Eran organismos blandos, parecidos a hojas, discos o medusas. No tenían ojos, ni huesos, ni mandíbulas, pero eran de las primeras formas de vida multicelulares con una estructura medianamente compleja. Además, eran grandes. Algunos de ellos llegaban a medir hasta 1 metro de largo. No eran ni plantas ni animales modernos. Estas formas de vida fueron el primer intento de vida compleja que dio la evolución, aunque, por su simplicidad, muchos fueron callejones sin salida evolutiva. Pero sentaron las bases de lo que vendría después, la explosión de diversidad más grande de la historia. Simetría, sistemas y sentidos. En este punto, la evolución empezó a jugar con la forma. Después de millones de años de organismos simples y simétricos en forma de sacos o esferas, surge un nuevo patrón revolucionario, la simetría bilateral. Por primera vez, un organismo tenía un lado izquierdo y un lado derecho, un frente y un reverso, una parte superior y una parte inferior. También nació la cabeza, y con ella los primeros sentidos, ojos primitivos, antenas, estructuras vocales. El cuerpo se volvió una herramienta más eficiente, capaz de buscar comida, evitar peligros y explorar su entorno de manera activa. También apareció algo aún más revolucionario, el sistema nervioso. Al principio, solo una red simple de neuronas, como una malla que coordinaba los movimientos, pero era suficiente para responder al entorno, contraerse y moverse con dirección. Y junto a todo esto, otro avance clave, el intestino. Por primera vez, un organismo tuvo una entrada y una salida diferenciadas. Ya no se absorbían nutrientes por la superficie, ahora la comida entraba por la boca, se procesaba internamente y los desechos salían por otro extremo.
Parece un detalle menor, pero este tubo digestivo permitió procesar mejor los alimentos, extraer más energía, crecer más y especializar órganos. Todos estos cambios, simetría, cabeza, sentido, sistema nervioso e intestino, no fueron detalles aislados, sino los cimientos del diseño anatómico que compartimos todos los animales complejos, desde un gusano hasta un tigre, o incluso nosotros mismos. Durante más de 3.000 millones de años, la vida fue un experimento microscópico, pero gracias a la cooperación, la energía compartida y la innovación celular, el planeta se llenó de criaturas cada vez más complejas. Para este punto de la historia, las formas de vida siguen siendo muy simples. Las pequeñas criaturas que se desarrollaban aún no tenían cerebros o seguían siendo masas de células sin forma compleja. Y aún vivían aislados en los mares y océanos del mundo antiguo, pero evolucionando paso a paso. ¿Y qué ocurre después? Una revolución biológica que llenó los océanos de ojos, dientes, garras y cerebros. Esa es una historia que contaremos en el próximo capítulo de Vida.